Bueno, y tenemos nuestro análisis político sobre los últimos acontecimientos, Indira, y debemos empezar hablando por lo que es noticia. Las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro, ofrecidas hace horas dentro del Palacio de Miraflores, hablaba de que se están dando en el sentido correcto, aunque es insuficiente porque Venezuela exige la liberación completa de las sanciones. Obviamente estamos en un proceso de negociación donde ambas partes también tienen que ceder. Y también reconocía que era importante hablar con otros sectores de la oposición, como por ejemplo la Alianza del Lápiz o Fuerza Vecinal, que tuvieron una importante participación en el último proceso electoral, Indira. Vamos a empezar con la lectura de todos estos acontecimientos. Nicolás Maduro sigue jugando ajedrez, sigue moviendo las piezas dentro de un tablero donde cada día se mueve con mayor fluidez y con mayor tranquilidad. Ciertamente, pues él habla de pareciera un apéndice del diálogo central. Y yo lo acabo de tuitear, yo decía, mira, muchos activistas y muchos analistas tenemos rato diciendo, bueno, que el diálogo tiene que ser amplio. Sí. Solicitábamos incluso un reformateo del diálogo, del formato y del mecanismo de México. Y inteligentemente él ha aceptado volver a México como una petición de Francia, como una petición de Colombia, como una petición incluso de los Estados Unidos. Pero a su vez, él está de alguna forma recomponiendo o dando espacio a ese reformateo cuando él dice, bueno, está bien, pero hablemos aquí también, dialoguemos aquí también, incluyamos ahora, bueno, y nombró al Lápiz, nombró a Fuerza Vecinal, pero yo creo además, Rosa, que debería de incluir a muchos otros factores, incluso factores que de repente han sido más cercanos también al chavismo, porque yo creo que eso le va a permitir a Maduro y le va a permitir al país avanzar más aún en este proceso de normalización, digamos, política. Incluso factores de una izquierda crítica que muchas veces nos han dicho, incluso dentro de este programa, en la silla donde tú estás sentada, que no se han sentido escuchados por el gobierno nacional cuando han hecho críticas serias a algunas políticas de gobierno, tanto económicas o en otros sentidos, pero han sentido que sus voces no son escuchadas. El diálogo tiene que ser con todos. Y si tú te sientas con elementos que han sido antagónicos a ti, desde el día número uno, ¿cómo no te vas a sentar con los que en algún momento han sido tus aliados? Eso sería un contrasentido, sería una contradicción del presidente invitar a factores de oposición que no nada más es que han sido contrarios a él, es que han intentado darle golpe de Estado, es que han intentado acciones violentas contra él. ¿Cómo no te vas a sentar con factores que han sido tus aliados en algún momento? Pero recordemos que en algún momento Diosdado Cabello dijo que México había perdido sentido y que había que reformatearlo. Yo creo que lo que ha hecho hoy el presidente Nicolás Maduro es un poco también atender a esa crítica y a ese llamado que hacía Diosdado en su momento, donde decía, bueno, que había que incluir más factores además legítimos, porque, por ejemplo, Alianza del Lápiz sacó una votación importante, Fuerza Vecinal tiene una votación importante, son factores que tienen que sentarse en la mesa porque están legitimados por una población que votó por ellos. Nos guste a ti o no nos guste a mí. Ahí hay un electorado que ha respaldado como fuerza política a estos partidos. Merecen estar sentados en la mesa. Ahora, Indira, hablaríamos de otras mesas también, digamos, porque la mesa de diálogo que hay en México pues tiene ciertas condiciones y ciertos parámetros. Obviamente en esa pues el gobierno de Estados Unidos ha puesto a personas que en el gobierno anterior de Donald Trump tenían un plan articulado. El gobierno de Estados Unidos reconocía a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. De hecho, todavía Estados Unidos dice que reconoce a Juan Guaidó, pero sin embargo están dentro de este proceso de negociación. Pero son muchos los factores que hay presentes. Nicolás Maduro tiene un se busca en la cabeza, así como dirigentes del gobierno por parte de la administración de Estados Unidos. Con el gobierno de Biden hemos visto algunos cambios. Y ahora, después de las elecciones de medio término, pues muchos analistas aseguraban que íbamos a ver contundencia y más rapidez en este tipo de cambios de Estados Unidos hacia Venezuela. Además, en medio de la coyuntura geopolítica, la crisis energética, las presiones de Europa, todo esto está influyendo en un escenario que podría favorecer al gobierno de Nicolás Maduro, Indira. Totalmente. Recordemos un poco hacia atrás. Hay una política de desbloqueo internacional hacia Nicolás Maduro, porque si no, no hubiese podido ir a Egipto, no hubiese podido ir a la cumbre, no se hubiese podido pasear por las calles de Egipto con la tranquilidad que lo hizo. Y ese desbloqueo internacional también se transversaliza pues con posturas como la que ha tenido el presidente Petro, la que ha tenido el mismo presidente Macron, a quien había condenado a Venezuela como una dictadura y había llamado dictador a Nicolás Maduro. Eso tiene que ver un poco con esa reflexión y ese replanteamiento que tiene hoy día la comunidad internacional con respecto al tema de Venezuela.
ellos han entendido, primero que nada, que la oposición o ese sector de oposición con el que ellos estaban llevando a cabo este plan, del cual tú estás haciendo referencia en tu pregunta, han entendido que ya no son un socio estratégico para empujar un cambio político en Venezuela. Y han entendido que la única forma de llevar a Venezuela a una solución pacífica, negociada de su crisis y a nuevos escenarios políticos, económicos y sociales, es entendiéndose directamente con Nicolás Maduro, y es lo que están haciendo. Pero eso a su vez se transversaliza y converge con un cambio de política en el gobierno de los Estados Unidos hacia la región. Una región que empieza a virar hacia una izquierda moderada, más de centro, pero izquierda al fin. Una región que estaba de alguna forma configurando lazos y estrechando lazos con países como Rusia, como China, como Irán, donde Estados Unidos estaba perdiendo influencia en la región. Hoy entiende que no es la política de la intervención, que no es la política de la sanción, que no es la política de la asfixia lo que lo va a llevar a recomponer su relación con el hemisferio, sino es precisamente más bien la política del diálogo, porque así como se está dando esta apertura con Venezuela, la estamos viendo con Cuba. Esto no se habla mucho, pero mira, ha existido en los últimos 2 meses unos avances y de alguna forma un descongelamiento de relaciones. Y que en su momento se dieron algunos cambios en la administración de Barack Obama respecto hacia Cuba. Claro, pero es que recordemos que Biden viene de esa política y claro, era su vicepresidente. Y él fue uno de las piezas claves en el momento del descongelamiento con Cuba. Pero además es parte también de esa agenda demócrata, pero además es el entendimiento de la política y del pragmatismo político de que necesitan además recomponer su relación con la región, porque Estados Unidos tiene un tema migratorio muy, muy severo, muy importante, y sería un contrasentido quejarse de la migración cuando le impone sanciones a países de la región. Sería un contrasentido quejarse de lo que ocurre en su país, de que nuestro país, bueno, se está llenando de migrantes, pero ¿cómo ha sido tu relación con el resto de los países de la región? Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en buen momento, en buena hora, lo celebramos, porque en definitiva, Rosa, aquí hay que recordarle al país que perdimos 4 años. De 2019 hasta hoy se perdieron 4 años donde la comunidad internacional pudo haber mediado de una forma mucho más efectiva de lo que hizo. Ahora, hay un reconocimiento dentro de algunos dirigentes de la comunidad internacional de que esa política fracasó. Lo vimos en un artículo escrito por Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos, lo vimos con declaraciones del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que además como presidente pro tempore de la CELAC decía, la política que tuvimos con Venezuela no fue la más correcta. Él decía, debemos acompañar a Venezuela, y también envió nuevamente la restitución de su embajada plenamente. Había aquí un representante, el encargado de negocios, pero ahora pues el restablecimiento pleno a través de esas relaciones diplomáticas. Otros países como Paraguay han hecho lo propio. Obviamente con Colombia hace unos meses pues veíamos ese momento histórico de reapertura y reanudación de las relaciones comerciales. Se espera que para enero sea también lo mismo, luego que Luis Ignacio Lula da Silva asuma la presidencia de la República Federativa de Brasil. Son cambios importantes y no menores en esta nueva configuración de lo que muchos han denominado un nuevo orden mundial. Totalmente. Mira, hay que ser claro con la audiencia. Muchas veces creen, bueno, pero es que ustedes están a favor de Maduro y ustedes se están olvidando de todo lo que aquí ocurrió. No, es que nuestra crítica, y sobre todo la mía en lo personal, ha sido hacia la forma, hacia el método, y desde 2019 estamos denunciando lo que hoy estamos ratificando, lo que hoy estamos hablando aquí, de que las sanciones no iban a ser la vía, de que la asfixia no iba a ser la vía. Entonces perdimos 4 años. Mira todo lo que aconteció en 4 años. 4 años. Y aquellos que, disculpa que te interrumpa, que en ese momento rechazaron las sanciones, recibieron duras críticas y etiquetas, pues que eran colaboracionistas o que eran miembros del gobierno, e incluso todavía siguen esas críticas a los que se sentaron en la mesa de diálogo y también a otros sectores de la oposición en el país. Lo vemos en las encuestas, un 70% que no cree en partidos políticos, que no cree en los dirigentes políticos de ningún lado. Desde el mismo 2019, sobre todo en mi caso, denuncié y dije, este no es el camino. ¿Por qué tuvimos que esperar 4 años? Con las consecuencias que esto ha traído en lo humano, en lo económico, en lo político y lo social, para que entonces ahora la comunidad internacional y además un sector de oposición, por ejemplo, yo veía declaraciones de Guanipa, yo las celebro, todo lo que signifique reflexión, todo lo que significa reflexionar, enmendar, yo lo celebro. Un cambio de discurso, pero ¿quién le dice a la población, Indira? ¿Nos equivocamos? Es que ahí es donde vamos. Tampoco te puedes venir a presentar ahora en la política con un costo cero. Por ejemplo, como Guanipa hoy dice, bueno, el diálogo en México significa que podemos entendernos por encima de las diferencias. Y la gran pregunta que yo me hago es,
y por qué no pudieron entenderse por encima de las diferencias antes de ir a pedir sanciones, antes de ir a pedir intervención internacional extranjera, antes de llevar al país a la profundización de la crisis. Y esa es la gran pregunta que hoy nos hacemos. Y yo creo que está bien la reflexión, pero ¿dónde está el perdón que tienen que pedir por el grave daño que le hicieron al país, por haber tomado medidas y haber tomado un camino y unas estrategias que de nada sirvieron? Pero bueno, se está acabando el año con nuevos aires. Yo celebro que se arrepientan. Al final es una clase política perdedora porque termina ratificando el camino del gobierno. Fue una clase política que después que dijo no a las elecciones, que después que fue por una política de la abstención, que fue por la política del intervencionismo, que fue por la política de las sanciones, ahora viene, se sienta, dialoga, quiere participar en elecciones y termina entrando entonces en el carril del gobierno, que hoy es el gran ganador de esta batalla. Bien, Indira, nos tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir analizando parte de la actualidad política nacional y también las perspectivas que hay para el año 2023, el tema de las primarias de la oposición y otros elementos que están sobre la mesa. Sus preguntas, también muy importantes para nosotros, hágalas llegar a nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en